Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de historia de las historias de la ciencia. Este video tiene como principal referencia el texto Una mirada a la historiografía de la ciencia de la doctora Edna Suárez Díaz. La referencia completa estará en la caja de descripción del video. La historia de la ciencia es una especialidad de la historia que se ha expandido y profesionalizado mucho en los últimos años. Cada día son mayores los estudios y trabajos dedicados a la historia de la ciencia en diferentes especialidades. Pero la historia de la ciencia nace con la ciencia misma. En el siglo XVIII hay historias de las ciencias hechas por los propios científicos, como por ejemplo la historia de la astronomía de Adam Smith de 1795, la historia de las ciencias inductivas de William Whewell de 1846 o la historia de la electricidad de Joseph Priestley de 1767. Aunque la historia de la ciencia comienza su profesionalización en los años 40 cuando se instala como disciplina universitaria y aparecen las primeras cátedras universitarias dedicadas específicamente a la historia de la ciencia. Primero, los esfuerzos de los historiadores estaban dedicados a la construcción de historias generales, como es el caso del famoso libro de Herbert Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, o los estudios históricos de George Arton o Joseph Needham. Estas macrohistorias de la ciencia cubrían muchas disciplinas y vastos periodos de tiempo e incluso civilizaciones. Más adelante, una nueva generación de historiadores de la ciencia se propuso estudios más específicos y más acotados, de lo que podríamos llamar estudios de rango medio o mesohistorias, trabajando historias de disciplinas o personajes, pero en periodos más cortos, como por ejemplo el famoso caso de los estudios galileanos de Alexandre Koyré o la revolución copernicana de Thomas Kuhn, hasta que llegamos al tiempo presente, donde hay una multitud de estudios de caso y técnicas de microhistorias. Un ejemplo podría ser El Leviatán y la bomba de vacío de Stephen Chapin y Simon Schaffer. También con el paso de las décadas, la historia de la ciencia, que muy al principio estaba centrada en la física y la cosmología, pasó al estudio histórico de más disciplinas y subdisciplinas, de la geología, la química o la biología, y a su vez de la genética, la ecología, la historia de la genética de poblaciones, y así en cada una de las disciplinas. Quizá la única excepción a la regla, y que tiene una larga y profunda tradición que marcha por separado de la historia de la física, es la historia de la medicina, pero ese será tema de otro video. La historia de la ciencia se ha transformado en historias de las ciencias. También ahora es muy importante en la historia de las ciencias la construcción de nuevas miradas historiográficas. Tenemos como por ejemplo la famosa revisión de la Revolución Científica de Stephen Chapin con el nombre La Revolución Científica, una interpretación alternativa. También ahora la historia de la ciencia acude a múltiples perspectivas teóricas, metodológicas e historiográficas. Reconstrucciones en apoyo a la filosofía, pero también perspectiva de historia de las ideas, historias culturales, historias sociales, biografías y estudios de caso, desde enfoques que pueden ser prácticos, instrumentalistas, historicistas o constructivistas. Hoy hay historias de conceptos como por ejemplo átomo, electrón, especie, gen. También historias de conceptos epistémicos como evidencia, observación, verdad o experimento. Hay historias de instrumentos, por ejemplo, la historia del origen del electroforesis de Lily Kay de 1988 o la historia del microscopio electrónico de Nicholas Rasmussen de 1986. Lo que vemos es que la historia de la ciencia se ha diversificado mucho en los últimos 20 años y se ha profesionalizado muchísimo. Como vimos en un video anterior,
Es también muy importante que los universitarios dedicados a las ciencias tengan cursos de historia de la ciencia que permita el acercamiento histórico a sus propias disciplinas, con fines pedagógico-didácticos, pero también con fines epistémicos, de la comprensión de las disciplinas científicas que ellos estudian a través del estudio de la historia. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.